Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Merce Roura y viene a compartir la conferencia Cómo soltar las creencias del pasado y empezar de cero. Merce Roura se forma como periodista experta en comunicación empática y lenguaje no verbal. Después de empezar un proceso de autoconocimiento, estudia inteligencia emocional, coaching y PNL, además de neuropsicología. Es conferenciante, formadora en inteligencia emocional, autoconocimiento y escritora con 3 libros publicados. Antes de darle paso a nuestra invitada, en Mindalia queremos informarte de un nuevo espacio en el que tú también puedes colaborar con nosotros de forma activa. El programa se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo, para que todos sepamos más de ellas. Puedes colaborar diciéndonos qué colectivos, qué organizaciones de tu país te gustaría que invitáramos al programa. Para ello, puedes mandar un email a solidaria@mindalia.com. Repetimos, solidaria@mindalia.com. Y así darnos su nombre, su forma de contactar con ellas, y de esta forma también tú puedes ser solidario con el mundo. Para participar en directo con nosotros, recuerda, siempre puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy, y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento, muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Merce Roura y la conferencia Cómo soltar las creencias del pasado y empezar de cero. Merce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, John. Buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias, primero, por esta oportunidad de conectar con tantas personas, de comunicar y de poder hablar, pues, de estos temas que creo que son tan importantes. Y además para mí, ¿no?, que soy una consumidora habitual de todas las conferencias de Mindalia. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Y sobre todo hablar de este tema, porque yo lo que quería comentar al principio, sobre todo, es que hablabas de un poco de mi currículum, ¿no? Yo creo que en el fondo estoy aquí no por todo lo que puedo haber aprendido estudiando, sino por las muchísimas veces que me he equivocado, y todo lo que cuento, pues intento que sea a partir de ese proceso de autoconocimiento, ¿no? De todo lo que he ido aprendiendo y de todo lo que he ido fracasando, por decirlo de alguna forma, que en realidad no es un fracaso, sino un aprendizaje que hacemos en el camino. Esta sería un poco una de las principales ideas. Todo, en el fondo, es un aprendizaje. Cuando nos planteamos esta conferencia, soltar las creencias del pasado y empezar de cero, una de las ideas que vienen a la cabeza, yo creo que es la más importante, y aparte la comentábamos hace un momento antes de empezar esta conferencia, es que no es necesario, pero muchísimas veces la única forma de empezar de cero es, vamos, caer del todo, tocar fondo, porque para soltar creencias es necesario hacer un cambio de mentalidad, porque la mente está ahí todo el día contándonos historias tristes, historias duras, historias del pasado, nos está sujetando al pasado, nos está haciendo inventar un futuro que no conocemos, pero que ya sabemos que será trágico porque está sustentado precisamente en esas creencias. Y como no nos deja, como la mente no nos deja, como el ego no nos deja, como nos cuenta unas historias que no son reales y que no van a pasar, y que a lo mejor algunas acaban pasando, a veces la única forma de dejar de lado esas historias, de ser uno mismo para seguir adelante y de borrarlo todo, empezar de cero, es caer y tocar fondo, porque es la única manera en que muchos, y en esto yo me incluyo, soy la primera que se incluye, seremos capaces de hacer lo que no haríamos si no estamos en esa situación tan oscura, ¿no? Porque muchas veces lo que te pasa es que justo 2 minutos antes de ver la luz, de saber cuál es el camino y descubrir que el camino eres tú, que la luz eres tú, estás en una oscuridad absoluta y no te das cuenta de que lo que necesitas ya lo llevas dentro. El proceso de autoconocimiento se basa precisamente en eso, que ya tienes todo lo que necesitas y llevas pues toda una vida, un montón de años buscándolo fuera, cuando en realidad las herramientas estaban en ti. Y todo lo que hay fuera, todo lo que encontramos, tanto las personas con las que nos relacionamos, las situaciones que vivimos,
lo que nos pasa incluso en nuestro cuerpo es sencillamente pues una proyección y un espejo de lo que llevamos dentro todavía por curar, por sanar, por comprender, por asumir y por trascender, ¿no? De esas creencias. La vida nos pone un espejo maravilloso y durísimo, hay que reconocerlo, delante. Cada día todo lo que nos pasa nos está hablando de nosotros, nos está hablando de esas creencias que debemos soltar para seguir adelante. Y nosotros no las soltamos, no las soltáis las personas que me estáis viendo y tampoco lo he hecho yo. Y no es un reproche, porque lo primero que tenemos que hacer es dejar de culparnos ya, ¿no? Luego hablaremos un poco de la culpa y del papel de las emociones en todo esto para identificar creencias, pero tenemos que darnos cuenta de que todo esto va de ese saco que llevamos dentro, ¿no? A mí me gusta llamarlo a veces, y perdón, la basura, ¿no? Yo creo que hay que sacar la basura. Y sacar la basura viéndola paso por paso, reconociendo todo lo que llevamos almacenado, todas esas historias, todas esas creencias para poder empezar de cero. Y hay veces que solo soltamos esa mochila, ese equipaje que llevamos cargando toda la vida, que nos duele mucho, que nos está haciendo mucho daño, sí, la alternativa es no salir de esta. A veces incluso pues una situación muy grave, una situación económica grave, una situación incluso de problemas de salud, ¿no? Hasta que no estamos al límite, hasta que la vida no nos pone en las cuerdas y nos dice o sueltas o no puedes seguir adelante, nosotros pues no soltamos, ¿no? No hace falta llegar a esa situación, evidentemente. No hace falta llegar y además la vida te pone unas cuantas oportunidades antes de llegar a eso para que sueltes. Pero es que somos muy tercos y somos muy tozudos. A mí hay una idea que al final me ha llegado que creo que es importantísima. Si tú no lo haces, no pasa nada. Tú tienes cuentas pendientes contigo, porque todo esto es contigo. Es pues quitarte de encima esa culpa, quitarte de encima ese dolor, poder gestionar esas emociones que tienes enquistadas, que tienes retenidas, que no tienes comprendidas. Si tú no haces eso, da igual, porque la vida te lo va a poner en bandeja para que lo hagas. Si no lo haces tú, la vida te lo hace. Te lo hace pues de muchas formas. Te pone en una situación económica muy complicada, pues para que tengas que decidir pues, por ejemplo, valorarte lo suficiente como para salir al mundo y vender algo, poner en marcha tu proyecto. Te lo hace a través de una relación amorosa, ¿no? Que estés viviendo una situación muy difícil hasta que tengas que decir, pues aquí estoy yo no merezco esto, yo soy una persona fantástica, merezco que me traten bien, ¿no? Y no estoy recibiendo el trato en esta relación como el que merezco y por muchísimas situaciones. Por ejemplo, pues cuando llevas un ritmo de vida que no es el adecuado, pues la vida te hace parar para que te des cuenta de que el ritmo de vida que estás llevando no es el que necesitas parar para darte cuenta, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que yo hace un montón de años empecé en esto del autoconocimiento, luego hice un parón, ¿no? Porque me asusté, me dio miedo de lo que estaba descubriendo, porque me dio miedo el montón de decisiones que tenía que tomar yo en mi vida, el montón de piedras que tenía que soltar de mi mochila para poder seguir y entonces, claro, pues desistí y luego me di cuenta de que tenía que continuar, eso a veces pasa, ¿no? Yo me acuerdo que todo me sucedió, pues al final fui a un sitio al que no pensaba ir, no iba nunca, y acabé hablando con alguien con la que nunca hablaba, una persona, ¿no? Y siempre cuento la anécdota que esa persona me dijo, le conté cómo me encontraba yo, incluso físicamente, yo he tenido problemas físicos, ¿no? Arrastro pues 2 enfermedades crónicas, de las que estoy muchísimo mejor, y le comenté, y yo tenía esa sensación de que aquello tenía algo que ver con mi incoherencia, con traicionarme a mí misma, con no estar haciendo realmente lo que quería, con no estar reconociéndome un montón de cosas, con no quererme, ¿no? Porque al final esto va de amarse, ¿eh? Al final acabaremos hablando de amor en esta conferencia, de amor de verdad, el amor que nos debemos tener a nosotros mismos. Y le comenté, mira, me encuentro así y no sé qué me pasa. Y esa persona me dijo, sí, claro, yo también me tuve que romper una pierna para poder parar y darme cuenta de que tenía que cambiar de vida. Y yo en ese momento pues me quedé en shock, podríamos decir, me quedé pensando, ¿esto me resuena, no me resuena? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me está diciendo? ¿Que se rompió una pierna para poder pensar? Y en ese momento, no sé cómo,
pues decidí que aquello pues me resonaba, ¿no? Que tenía que ver conmigo. Y esa persona pues me empezó a recomendar un libro, luego otro, y empecé a darme cuenta de que esto en el fondo va de percepción y que tenemos unas creencias y que todo aquello que creemos acaba proyectándose en todo lo que nos rodea, ¿no? Que es un poco un espejo y que es una maravillosa oportunidad para darnos cuenta de que estamos viviendo la vida con incoherencia, ¿no? Yo diría que para borrar las creencias lo que tenemos que conseguir es paz, paz con uno mismo, y la paz es coherencia. Es, estoy haciendo lo que yo siento que debo hacer, estoy diciendo lo que yo siento que debo decir, estoy viviendo de acuerdo a lo que yo deseo, a lo que yo siento, ¿no? Un poco vivir a conciencia, porque en el fondo lo de las creencias es sencillamente darnos cuenta y tomar conciencia de que hay un montón de limitaciones que nuestra mente nos ha programado para tener, ¿no? ¿Qué son las creencias? Pues es todo aquello que hemos ido almacenando, que está en nuestro inconsciente, que alguien nos ha dicho, que nos dijeron nuestros padres con la mejor intención, que nos dijeron nuestros profesores, que nos dijeron nuestros amigos, aquellas ideas a las cuales llegamos nosotros generalizando algo que solo era una anécdota cuando éramos pequeños y que llevamos almacenado ahí y que nos está limitando y que no nos permite abrir la mente pues para vivir como deberíamos estar viviendo, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que soñamos, de acuerdo pues a lo que realmente necesitamos. Necesitamos para ser felices y para estar en paz con nosotros mismos. Si cuando estamos en una situación nos cerramos los ojos, la sentimos y nos damos cuenta de cómo la estamos percibiendo y no sentimos paz, es que realmente no hemos borrado nuestras creencias, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a todo esto? Yo siempre tengo la sensación de que cuando somos niños eh, nos hacemos unas heridas, ¿no? Heridas de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, de abandono, cada uno las suyas, más de una normalmente, ¿no? Y para poder soportarlas nos ponemos una máscara. Y luego nos pasamos el resto de la vida intentando quitarnos esa máscara. Y hay veces que nos hemos identificado tanto con esa máscara, con ese personaje que hemos convertido en nuestra vida, en el que nos hemos convertido nosotros para poder soportar, con esa, pues a veces un poco de orgullo, a veces ser una persona reservada, no te relacionas con los demás porque tienes miedo al rechazo, cada uno con esa parafernalia, con ese personaje que ha construido, que creemos que somos ese personaje. Y por eso cuando entras en un proceso de autoconocimiento, hay un momento en el que tienes que empezar a soltar el personaje. Y es muy duro porque te sientes huérfano de ti mismo, te sientes como si te estuvieras quedando desnudo ante el mundo, ¿no? Porque en el fondo descubres que, pues, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Yo que soy una persona pues muy, muy visceral, muy de emociones tipo rabia, tipo ira, pues soy de respuesta rápida, ¿no? En mi profesión pues me ha ayudado muchísimo. Y hay veces que me he llegado a creer que si yo no era capaz de contestar con una ironía, yo no era nadie. Y al final yo soy un ser como el resto de personas que me rodean y que hay en el mundo, que no necesita ser irónico para quedar bien, porque no necesitamos demostrar ni parecer, no necesitamos ser nada más que lo que ya somos y que está oculto tras esa maraña, ¿no? El papel de las emociones en todo esto es muy, muy interesante. ¿Cómo podemos llegar a nuestras creencias? Pues yo decía, cada día las situaciones que nos rodean, lo que nos pasa en el trabajo, lo que nos pasa en casa, las personas que nos rodean, tenemos que identificar todas esas emociones que nos suscita, esas emociones que parecen desagradables, porque no hay emociones negativas ni positivas, hay emociones que nos ayudan a aprender, que nos hablan de nosotros mismos. La tristeza. La tristeza bien gestionada es fantástica, porque si sabemos reconocerla, si sabemos saber de dónde viene, si la aceptamos, si reconocemos las situaciones en las que nos sentimos de esa forma, si nos damos cuenta de qué nos está diciendo de nosotros, podemos trascenderla y al final lo que hemos hecho es superar ese momento, aprender a utilizarlo y darnos cuenta qué hay detrás de eso, ¿no? Por ejemplo,
Un buen ejemplo, tenemos un mal día, llegamos a casa y estamos tristes. Identificamos cómo nos sentimos. Identificamos en qué lugar del cuerpo albergamos esa tristeza, porque las emociones se hacen cabañas en el cuerpo. A mí me gusta decirlo así, se cobijan en él. Y si no las soltamos, se quedan ahí, se quedan retenidas. Y luego nos duelen, luego nos hacen daño, ¿no? Pues llegamos a casa, ¿no? Os estaba poniendo este ejemplo. Llegamos a casa, estamos tristes. A lo mejor la tristeza es una emoción que está enmascarando una emoción oculta, porque la otra puede ser que sea envidia, ¿no? Esa que nos cuesta tanto. Estamos tristes porque en el trabajo esperábamos que alguien pues nos dijera lo bien que lo hemos hecho y se lo han dicho al compañero de al lado, que está muy bien, pero ¿y nosotros qué, no? Reconocer eso, acabamos sintiendo dónde sentimos esa tristeza, dónde sentimos esa envidia. A lo mejor está mezclada con rabia, ¿dónde la sentimos, no? A mí, por ejemplo, se me coloca mucho en la garganta la rabia. La impotencia, ¿dónde sentimos esa impotencia de yo también, a mí no me toca nunca, ¿no? A lo mejor esa es la creencia. Detrás de esa emoción, una vez la reconocemos, la identificamos, la aceptamos, la, la comprendemos, vemos de dónde viene, vemos a qué creencia va asociada, la aceptamos porque es un material muy valioso para poder trabajar con ella. La soltamos, decidimos que nosotros no somos eso, igual que podemos hacer con los pensamientos. Ahora hablaremos de los pensamientos. Y damos las gracias. Agradecer es muy importante. Agradecer es muy importante porque estamos diciendo que de eso sacamos algo y es la fórmula para poder permitirnos que de esa emoción que parecía negativa, que era incómoda, tenemos que ir hacia la incomodidad para ver qué nos está diciendo de nosotros mismos, ¿no? Nos sentimos incómodos, pero vamos a utilizarlo, seamos listos, ¿no? Utilicemos la inteligencia emocional. De hecho, la inteligencia emocional es un poco el arte de aprender de todo aquello que nos incomoda, el arte de darnos cuenta y ser conscientes de lo que nos molesta para convertir el carbón en diamante, ¿no? Para sacar algo bueno de todo esto que nos está doliendo tanto, ¿no? Y ese es el papel de las emociones. A lo mejor detrás de todo esto lo que hay es una creencia que yo la he dicho, me ha salido sola, es que a mí nunca me toca, es que a mí nunca me van a decir qué bien lo has hecho, porque es que a mí no me reconocen. Pero iría más allá, porque esta es una primera creencia, ¿no? Detrás hay otra que es que yo no soy digno tal vez de hacer las cosas bien, porque a lo mejor resulta que necesito ser perfecto, necesito ir mucho más allá y siempre estar demostrando. Y si eres capaz de hacer este ejercicio, la envidia que has sentido a media tarde cuando alguien le ha dicho a tu compañero que bien lo haces, te está siendo muy útil. Le has dado la vuelta. Eso es lo que hacen las personas que saben dar la vuelta, toman ese dolor, ese momento y saben transformarlo, ¿no? Pero para eso hay que hacer algo que en esta sociedad nos están diciendo todo el día que no hagamos, que es sentir nuestro miedo. Hay que sentirlo. La vida nos invita constantemente a tomar café con nosotros mismos y darnos cuenta de nuestros miedos, tener un momento para notar ese miedo. Y nos da miedo, todo esto enmascara un miedo, enmascara el miedo a no ser reconocido, a no ser aceptado, a tener siempre que demostrar, a no ser perfecto, cada uno con sus heridas, a ser abandonado, a ser traicionado, a ser humillado, como te pasó o como creíste que te pasó o como tú interpretaste, porque al fin y al cabo esto va de percepción, ¿no? Claro, el problema que tenemos con todo esto es que normalmente la sociedad en la que vivimos te invita a no sentir tus miedos. Es un miedo y huyes de él. ¿Y qué nos pasa? Pues que al final acabamos siendo esclavos de todo aquello que nos negamos a sentir, ¿no? Nosotros hemos sentido hablábamos de esta tristeza y esta envidia, pero podría ser rabia, ¿no? Hay un montón de emociones asociadas. En mi caso, por ejemplo, sería rabia seguramente porque soy una persona rabiosa. Y no pasa nada, lo decimos en voz alta. Pero si no pasa nada, si todo el mundo está en lo mismo, estamos todos aprendiendo, estamos en esta carrera que es de fondo, que no es un sprint, porque todo esto es un trabajo de cada día que no se acaba nunca. ¿Qué pasa? Que no nos gusta eso. Entonces llegamos a casa y nos da miedo encontrarnos con nuestro miedo, ¿no? ¿Y sabéis qué pasa? Que
que lo que realmente más nos machaca, ¿no? Ayer precisamente hablaba con unos amigos, es el miedo al miedo. Porque una vez te enfrentas a tu miedo, una vez te sientas con él, le miras a la cara y dices, a mí me da miedo esto, confrontas tu creencia, realmente te das cuenta que no es tan importante. Pero como te has pasado media vida eludiéndola, al final lo que te da miedo es llegar a ese momento. Es la incertidumbre de cuándo llegará, de cuándo llamará a la puerta. Es como si estuviéramos en una especie de sala de espera, esperando turno a confrontarnos con nuestro miedo, a asumirlo, a aceptarlo. Y esa espera es terrible. Pero lo que no es terrible es una vez te sientas con él y lo ves. ¿Y qué pasa? Que mientras lo vas eludiendo, la vida te va repitiendo esas situaciones para que te confrontes, para que estés cara a cara con él. Y cuanto más tardas, y lo digo por propia experiencia, cuanto más tardas, más difícil es, más grande es el salto que tienes que hacer, más piedras llevas en la mochila y más tienes que soltar y más complicado es, ¿no? Y todo esto con una mente maravillosa y fantástica que se pasa el día contándonos esas historias tristes que yo decía, esas historias, esas tragedias, esas creencias, conectando con nuestro inconsciente y repitiéndonos todo aquello de no puedes, no lo harás, a ti nunca te pasa, mira ese qué tal lo está haciendo y tú no. Y claro, porque o no hagas eso, uy, no lo hagas, que eso te da miedo, no te enfrentes a esa situación porque la mente está preparada para que sobrevivamos y cree que la forma en que podemos sobrevivir es, sobre todo, no enfrentarnos a nuestros miedos. Porque claro, es conservadora, digamos, es conservadora, ¿no? Lo hace con la mejor intención, no vamos a fastidiar, o sea, no vamos a enfadarnos con ella, lo hace con buena intención para que podamos sobrevivir. Pero no queremos sobrevivir, nosotros lo que queremos es vivir, estar en paz, ser felices, esto va de estar en paz y ser felices, ¿no? Y la felicidad no entendida como lo que nos han vendido ahora en la sociedad, como un chute de algo, como una evasión solo, como solo un momento, que hay momentos. La felicidad no es como cuando te acabas de tomar un café y dices, mira qué vidilla, tengo ganas. No, la felicidad es la paz interior de saber que pasarán cosas que algunas no te van a gustar, pero que tienes herramientas suficientes en tu interior como para afrontarlas. Que estás de tu parte, ¿no? Esa sensación fantástica cuando aprendes a amarte, porque la autoestima es un camino, y un día estás en una situación y dices, yo puedo, no sé cómo lo conseguiré, poco a poco tendré herramientas, y si no puedo, aprenderé algo de esto, ¿no? Saber que estás contigo, que no te estás traicionando, que eres coherente, que eres sincero y sincera contigo, ¿no? Y eso es la felicidad, es paz de saber que pase lo que pase, bueno, pues pedirás ayuda, pero sobre todo estarás contigo mismo, ¿no? Que eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que hablaba de las emociones, hemos hablado de pensamientos, los pensamientos están ahí, los pensamientos hay que hacer lo mismo que con las emociones, tenemos que observarlos tomar una distancia y observarlos y descubrir que no somos nuestros pensamientos, que estamos pensando eso, que no pasa nada, sobre todo no enfadarnos y decidir que no somos ese pensamiento, que ese pensamiento se puede cambiar, dar las gracias, porque de hecho está ahí haciéndonos un servicio, nos está intentando advertir de algo, gracias, pero bueno, esto no va conmigo o no pasa nada. Y sobre todo no enfadarnos, porque hoy hablaba con alguien, me he encontrado con alguien en la calle y hemos empezado a hablar, ¿no? Es fantástico como las personas cada vez estamos más despiertas y nos hemos dado cuenta de que lo que sentimos nos está hablando de lo que llevamos dentro y de que debemos soltarlo, ¿no? Entonces, me estaba diciendo que se sentía fatal y que se sentía culpable, ¿no? Parece mentira, es como si el día que nacemos nos entregaron un paquete en donde pone culpa y lo tuviéramos que cargar y nos sentimos culpables por todo. Yo he llegado a algún momento en el que cuando entras en un proceso de autoconocimiento y eres alguien que se supone que ya vas aprendiendo, ¿no? Y que incluso has estudiado todo esto, llegó un momento en que me sentía culpable, de sentirme culpable, porque se supone que alguien como yo, que no sabe nada más que las personas que me escucháis ahora ni nos veis, ¿no? Ya tendría que no sentirse culpable. Bueno, es una historia, una paranoia de la mente que al final te das cuenta de que te pasas la vida juzgando a los demás, juzgándote a ti. En el fondo es lo mismo,
porque todo esto, todo lo que vemos fuera es porque no tenemos el trabajo dentro hecho. O sea, no aceptamos a los demás porque no nos aceptamos a nosotros. Todo lo que hay fuera, en el fondo, es pues una proyección de lo que llevamos dentro y nos sentimos muy culpables por todo, por si hacemos mucho, por si hacemos poco, por si no llegamos, ¿no? Y hay que gestionar esa culpa, hay que perdonarse, porque al final el objetivo de todo esto, el objetivo de esa situación límite en la que tenemos que empezar de cero, porque estábamos cargando demasiado, el objetivo de tocar fondo es acabar perdonándote por esa culpa imaginaria que llevas dentro, por no ser perfecto, por haber sido rechazado, por todas esas heridas, y decidir amarte y decidir aceptarte. Y cuando haces ese proceso, inmediatamente cambia todo. A lo mejor yo no digo que vayan a pasar las cosas que tú quieres, porque en la vida al final te pasan las cosas que necesitas para aprender. Algunas coinciden con las que tú desearías y otras no tanto, ¿no? Pero, pero cuando tú estás de tu parte, cuando tú te amas, el entorno forzosamente va cambiando, porque al fin y al cabo lo estamos proyectando todo el rato, ¿no? En el fondo es una percepción, ¿no? De lo que llevamos dentro, ¿no? Y si lo que llevamos dentro cambia, pues todo cambia. Una forma de aceptar, a mí aceptar es una de las cosas que más me ha costado, ¿no? Es darnos cuenta que es que tampoco tenemos muchísima elección, porque lo único que podemos decidir de lo que nos está pasando es la forma en que lo vemos, la percepción que tenemos. Y una vez decides que todo es un aprendizaje, eso ya te cambia la vida, porque ves a la otra persona, ves la situación como algo necesario. Evidentemente, hay situaciones muy, muy dolorosas que te gustaría que no sucedieran, pero es que van a estar ahí, tanto si las aceptas como si no. Y si las aceptas, como antes hablábamos, con esa tristeza, esa envidia, esa rabia, eres capaz de darles la vuelta para aprender de ellas, ¿no? Y ese es el cambio de verdad, el cambio de percepción que estamos necesitando, ¿no? El cambio de percepción que nos llevará a comprender que aquello que nos parecía que era terrible, pues en el fondo es una gran oportunidad. Y una vez has tomado conciencia de esto, pues ya todo cambia, ¿no? A mí me gusta pensar, porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿cómo te perdonas? ¿Cómo sueltas? Hemos aprendido a identificar esas creencias a través de nuestras emociones, ¿no? Pero al final, ¿cómo sueltas, no? Porque soltar es muy difícil. Somos unos maniáticos del control, nos pasamos la vida controlando, pensando que controlando vamos a conseguir que las cosas cambien. Y lo único que conseguimos controlando, y lo admito, yo soy la primera, que se ha pasado años intentando controlarlo todo y desconfiando, ¿no? Porque cuando quieres controlar, desconfías. Si sueltas, inmediatamente confías en ti y en la vida, que es de lo que va esto. Lo único que consigues al controlar y no soltar es unos dolores tremendos en las cervicales, en las articulaciones bueno, y unos problemas increíbles, problemas de relación, problemas físicos, problemas de todo tipo, ¿no? Porque lo único que podemos controlar es que ya no es ni a nosotros mismos, porque hay un montón de historias en nuestro subconsciente de las que no tenemos ni idea, y cuando borras unas creencias es como quitar una primera capa, ¿no? Es como entrar en esa habitación en la que no entras nunca, levantar las alfombras y ver que hay un montón de porquería y luego que hay más y luego hay que fregar y luego hasta que encuentras la habitación vacía, ¿no? Pero cuando te das cuenta de todo esto, ¿no? Te das cuenta que siempre estás limpiando en el fondo. Siempre hay algo más, siempre hay una creencia. No sabemos lo que llevamos dentro. Lo vamos aprendiendo a medida que nos relacionamos con el exterior, ¿no? Pues decía que en el subconsciente no podemos ni controlarlo. Es que no podemos ni controlarnos a nosotros mismos, ni nos cuesta gestionarnos, ¿no? Que a mí me gusta más ese verbo. Al final, lo único que puedes gestionar es la percepción que tienes de lo que está pasando y la percepción que tienes sobre ti mismo. Eso sí que puedes decidirlo, ¿no? Y en el fondo todo esto va de una decisión. Y al final me gustaría decir que en el fondo es una decisión, pase lo que pase. Es decir, hay un momento, y empezaba diciéndolo y lo he insistido, en el que la vida te obliga a tocar fondo, ¿vale? Y tú
pues tienes que tomar esa decisión. Y es esa decisión si es hasta las últimas consecuencias o no. Es decir, estamos sufriendo, sufrimos mucho, sufrimos en balde, porque el sufrimiento es inútil. Es inútil, pero sí que es verdad que también podemos, igual que hablaba de esas emociones que parecen negativas y que en el fondo no son ni negativas ni positivas, son neutras, podemos aprender a utilizarlo. Cambiamos, tomamos esa decisión de dejar de sobrevivir para vivir, para estar en paz con nosotros mismos, cuando el sufrimiento de no decidir es más grande que el de tomar una decisión. ¿Cuántas veces, pues hasta que no estás hasta las cuerdas, pues no es capaz de decirle a esa persona basta? ¿Cuántas veces hasta que la vida no te pone en el peor de los momentos, no eres capaz de dejar ese trabajo en el que lo estás pasando mal? Y luego tienes que hacer un trabajo interior, descubrir por qué estabas ahí, por qué has aguantado tanto, ¿no? Descubrir que no eres culpable de nada de todo eso, que eres responsable de tu vida, pero no culpable. Pero hasta que, porque a mí me ha pasado, hasta que la vida no te pone ahí en ese punto en el que vives una situación incomodísima, muy dura, no es capaz de decidir que no quieres eso, que tú no eres eso y que a partir de ahora te sientes libre y empiezas a confiar en la vida, ¿no? A mí me ha pasado, yo soy una persona, os decía, ¿no? Muy visceral, muy de querer el control de todo, tener que ser perfecta, mucha autoexigencia, ¿no? Y la vida me ha puesto contra las cuerdas y me ha dicho, pues tienes que confiar, tienes que soltar y confiar. Me Y yo he hace continuado recordar, ahí. perdóname, quedan 2 Sí. minutos para acabar conferencia. Gracias. Pues la vida me ha puesto contra las cuerdas, ¿no? Y me ha dicho, pues tendrás que soltar, tendrás que confiar, y yo R que R ahí agarrada hasta que, pues, y estoy en el proceso, ¿eh? Porque vamos aprendiendo siempre, hasta que al final continuar agarrándose, continuar controlando es mucho más doloroso, sufres más que soltar. Lo que pasa que como nos han educado para sufrir, no sé si tenéis esta sensación, esta es una pregunta que también lanzo al aire, que nos han educado como, y yo siempre lo digo, como si tuviéramos que cubrir un expediente y como si sufrir nos estuviera haciendo expiar esa culpa, hacer una penitencia, como si sufrir nos hiciera ganar puntos para conseguir algo, algo que no es ni nuestro sueño ni nada, sencillamente pues purgar esos pecados, entre comillas, esa culpa, que son ficticios y que no existen, pero nos han educado así. Y llega un momento, y de esto va a tocar fondo, en el que la vida te dice, o olvidas todo esto, sueltas la mochila, tiras todas las piedras, o te vas a hundir. Y justo en ese momento es en el que dices, bueno, es que como la alternativa es tan dura, suelto, ¿no? Y entonces es cuando puedes empezar de cero. Y entonces es cuando subes para arriba. Entonces te sientes libre porque empiezas a percibir las cosas como lo que realmente son. Pero hay veces que llegar a ese punto pues es realmente muy, muy difícil y muy complicado. A vosotros. A ver ahora, que parecía que no se movía. Sí, ahora sí. Decía que muchas gracias a Merce. Antes de pasar al tiempo de preguntas, en Mindalia queremos animarte a que vivas unas fiestas más conscientes, solidarias, ecológicas. Por eso te pedimos que evites en lo posible comer carne, embutidos y alimentos de origen animal. Piénsalo y reflexiona sobre ello, porque en Navidad puedes seguir cuidando tu mundo gesto a gesto. Ahora sí vamos con el turno de preguntas. Muchísima participación hoy, muchísimas preguntas. Comenzamos con Macarena desde Madrid. Nos dice, resulta difícil desaprender toda la información memorizada en casa, en el colegio, en el trabajo, pero resulta mucho más difícil rellenar todos esos vacíos con respuestas de nuestra propia cosecha, porque no la vamos a sustituir una vez más por las creencias de otros. Bueno, más que una pregunta es un comentario, no sé si quieres decir algo acerca de lo que ha comentado Macarena. Pues sí, tiene toda la razón, Macarena, es muy difícil. Y yo, si os fijáis, en un momento de la conferencia lo decía, que a mí me había pasado que cuando te quitas ese personaje de encima, eso que has construido, o sea, con esas creencias, llega un momento en el que te sientes desnudo, ¿no? Y lo dice muy bien ella. Y yo lo que le diría es que, y es muy difícil, ella tiene toda la razón, que antes de empezar a llenarlo,
está muy bien decir que no a lo que no quieres en la vida. Vale la pena, cuando lo vuelves a llenar, conectar contigo. Hacer un ejercicio, y esto es un ejercicio, antes hablaba de las emociones, encontrar momentos de silencio, unos minutos al día. No hace falta, meditar es fantástico, ¿no? Pero no hace falta, cierras los ojos, conectas contigo, piensas en esa situación, piensas en esa nueva creencia, en eso con lo que lo quieres llenar, y si lo que sientes es paz, si sientes, a mí me gusta escenificarlo con, si sientes paz, es que es bueno para ti. Si te sigue sintiendo, y no incomodidad, porque la incomodidad es algo a lo que tenemos que tender a ir, no, si lo que sientes es que te traicionas, si sientes esa incoherencia contigo, si sientes que eso no va contigo, pues eso no lo queremos y volvemos a decir que no, ¿no? Esa es un poco la idea, hay que conectar mucho con nosotros mismos. Vamos a irnos, en este caso, nos dice Lidia Álvarez, desde Colombia. Enamorarme de una persona de otro continente, otra cultura, me ha ayudado a aprender el amor incondicional, con altibajos presentes, pero feliz. ¿Esto implica soltar creencias? Claro, es que es muy difícil, es muy difícil decírselo porque es posible, porque cuando tienes que plantearte romper con tantas normas, con tantas historias, es posible. Pero claro, yo no lo sé en su caso. Eh, lo que quería comentar es una cosa, ¿no? Yo hay un momento en el que he dicho, todo esto nos lleva a algo. Toda esta conferencia se resume en algo. Ámate, ¿no? Si este amor le está sirviendo para soltar, para aprender cosas nuevas, para cuestionarse cosas, para darse cuenta de que amando a esa persona no tiene que dejarse a ella misma, porque es que el amor de verdad es el que sientes por ti mismo, el que te hace libre, no el que te esclaviza, ¿no? Seguramente está dejando muchas creencias, pero insisto, si te sientes en paz, es lo que tienes que hacer, ¿no? Y el verdadero amor empieza por uno mismo. Si este amor le está ayudando a darse cuenta de lo mucho que tiene que amarse a ella misma, pues seguramente es que está soltando creencias y seguramente es que este amor es un gran aprendizaje para ella misma. Podría ser al revés, ¿eh? Podría ser un amor que nos hace daño, que no está bien, no lo merecemos, pero que nos ayude a darnos cuenta de que no merecemos eso, que no queremos eso en nuestra vida y nos ayude al final, después de un proceso muy duro, a darnos cuenta de que somos valiosos y no nos estábamos teniendo en cuenta, no nos estábamos valorando y no nos estábamos amando como el amor que realmente somos, ¿no? Nos dice Laura Muñoz, desde España, un ejercicio básico y práctico para empezar a eliminar esas creencias, ¿cuál sería? Gracias. Pues muy bien, muy buena idea. Yo antes he dicho uno, he dicho el de gestión de emociones, es decir, tener un momento al final del día, notar qué nos ha incomodado, notar qué emociones sentimos, dónde las podemos localizar en el cuerpo, hacer pues unas respiraciones conscientes, eso es muy importante, cuestionarnos qué sentimos, ¿no? Pero a mí hay uno que me ha funcionado muy bien, que va, y para la gente como a mí que me gusta hacer listas, ¿no? Que parece que haciendo listas, yo le propongo una lista de miedos. Yo el año pasado empecé el 2018 escribiendo sobre ello, una lista de miedos pequeños y grandes, cosas que le asustan, cosas que mañana, pues si piensa que le gustaría hacerlas, pues no las hace. Algunas le gustaría mucho hacerlas y no se atreve por algo, otras pues no, le dan miedo. Que haga una lista de miedos que apunte al lado por qué le da miedo hacerlas y que se atreva a empezar a hacerlo, ¿no? Y que como mínimo se permita sentir ese miedo. Es que lo que nos pasa es que no nos permitimos sentir nuestros miedos y hasta que no los sentimos no podemos trascenderlos, no podemos darnos cuenta de que realmente no son tan grandes, no podemos comprender qué vienen a decirnos de qué creencias tenemos. Hay veces que tenemos miedo a hacer un montón de cosas y una vez las hacemos nos damos cuenta de que no tenían ningún sentido. Y llevamos años siendo esclavos, evitando y no yendo a lugares, no relacionándonos con personas, no viviendo nuestros sueños, no haciendo algunas experiencias que nos apetecerían por ese miedo y nos hemos estado
recortando, como si cogiéramos unas tijeras y nos recortáramos por un miedo que en realidad es ficticio. Yo le propongo que se siente, que se tome un café con el miedo, que haga una lista, que los note cada uno, que comprenda por qué y que se lance a por ello, poco a poco, poco a poco. Pero vamos, que se los ponga en la agenda, que agende un poco sus miedos y adelante, ¿no? Que vale mucho la pena. Además, pasa una cosa, que una vez empiezas a hacerlo, te mejora mucho la autoestima, porque ya no es la persona que tenía miedos, es la persona que está viviendo sus miedos, se está enfrentando a ellos, está asumiéndolos, los está aceptando, y eso te reviste de unas ganas, de una fuerza, de un poder, te empodera, ¿no? Y eso te hace, vamos, capaz de muchas cosas, ¿no? En el fondo eso es amor, el empoderamiento es amor. Nos dice Yanina Rodríguez desde Perú. Llevo 5 días consecutivos haciendo meditaciones con mi niña interior. Todos esos días tengo pesadillas con mis memorias de pánico. ¿Por qué ocurren ese tipo de pesadillas? Bueno, claro, el problema de esto es que cada caso es un mundo y es un tema que se tendría que hablar, ¿no? Pero seguramente las pesadillas son una forma en que nuestro inconsciente nos está hablando de todo eso que llevamos almacenando desde hace años que no estamos soltando. Yo lo que diría es que esto no es negativo, no es negativo ni positivo, pero podemos utilizarlo en positivo, aunque moleste. Yo le diría que con la meditación insista y yo ya digo que hay veces que hay personas a las que meditar les cuesta. Tampoco es fantástico, pero tampoco pasa nada. Un rato al día te encuentras contigo. O sea, es una cita contigo, con lo que sientes, con lo que siente tu cuerpo, con tus pensamientos, para verlos volar, para observarlos, para sentirlos. Y si tiene estas pesadillas, yo le diría que se siente un rato, que se escuche, que vea qué miedos, qué imágenes le traen, qué le recuerdan, que haga el ejercicio de identificar qué emociones traen estas pesadillas, dónde las localizaría en el cuerpo y a ver qué le están diciendo, porque a lo mejor le están comunicando sus creencias, le están contando evidentemente muchas cosas de ella que tiene ahí encerradas. A lo mejor con la meditación lo que está pasando es que ha abierto esa puerta y está saliendo un montón de historias y eso es fantástico. Yo insisto esto y es muy duro, es como entrar en esa habitación que tenemos en casa donde hay un montón de trastos, donde hay un montón de trastos viejos, de polvo, de cosas sucias y es que la tenemos cerrada siempre y no la queremos abrir. Pero llega un momento en que apesta tanto, hay tanta suciedad dentro que está empezando a afectar al resto de la casa, ¿no? Y hay un momento en el que tienes que abrir la puerta, entrar y ¿qué pasa? Que a lo mejor le pasa esto a ella, que a la que empiezas a limpiar parece que no acabarás porque empieza a salir hay una nube de polvo, toda la porquería almacenada, empiezas a encontrar recuerdos y se hace muy duro, pero es el principio de algo nuevo porque estás haciendo limpieza, porque estás soltando todo eso que está ahí acumulado. Vamos a irnos, en este caso, con Celeste Galeano, en Argentina. Hola, yo quiero dejar amigas que no me sirvieron años atrás. ¿Cómo puedo hacer para no sentir apego? Porque no me sirvieron de nada, solo eran amigas religiosas, nos aclara. Bueno, no entiendo lo de dejar, no sé si se refiere a dejar la relación o soltar el dolor de esa relación. ¿No le sirvieron de nada? ¿Cómo lo sabemos? Porque es que todas las relaciones nos sirven de algo. Yo insisto porque en la vida nos relacionamos con un montón de personas y todos son maestros. Y hay maestros que nos vienen a contar algo de nosotros mismos con un beso y hay maestros que nos vienen a contar algo con una bofetada, ¿no? Es así de duro, ¿no? Hay veces que la vida nos confronta con lo que somos, porque somos amor, somos belleza, somos perfección imperfecta, ¿no? Somos capaces de muchísimo, somos capaces de lo mejor y hay veces que la vida nos confronta con ese espejo de algo que llevamos dentro y que puede ser lo mismo o justo lo contrario. No le sirvieron de nada. ¿Por qué cree? Yo le preguntaría a ella, ¿por qué crees que no te sirvieron de nada? Porque lo que te decían te hacía daño, porque tú esperabas algo de ellas que no te dieron. A lo mejor te estaban contando que tenías que percibirlas de otra forma.
cambiar tus expectativas. Es que tenemos muchas expectativas respecto a la vida, yo la primera, y luego las cosas no pasan como creemos que deberían pasar y nos pensamos que han sido un fracaso, ¿no? Y en realidad, pues esa persona que queríamos que nos amara, ha venido a no amarnos o a no demostrarnos amor o a no ser simpático para que nos demos cuenta de que el amor nos lo tenemos que dar nosotros, que nadie va a cubrir un hueco, nadie nos va a salvar si no nos salvamos nosotros de nosotros mismos. No vamos a cambiar el mundo, solo aspiramos a cambiar nosotros y a ser un ejemplo y a ser aquello que estamos buscando en el mundo, ser nosotros. Pero todo nos sirve de algo. Yo le recomendaría que piense, que analice qué emociones hay detrás de no me sirvieron de nada. ¿Por qué no le sirvieron de nada? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba que le dieran ellas que en realidad se tenía que dar ella misma? No sé, es una aproximación, a lo mejor es todo lo contrario, no lo sé porque, claro, no estoy en ese caso, ¿no? Pero yo le invitaría a hacerse preguntas respecto a esas amigas. Elidez León desde México, ¿cómo saber qué creencias seguir? Mm, bueno, las creencias que nos hacen libres, las creencias que no nos limitan, las creencias que nos hablan de que somos mm, seres maravillosos, que somos amor, que estamos aquí para compartir ese amor y las creencias que no nos hablan ni no nos empequeñecen. Claro, es muy fácil. Al final nos damos cuenta porque cuando estamos siguiendo una creencia que es limitante, pues nos hace sentir mal, no nos hace sentir paz. Cuando es una creencia que es coherente con nosotros, nos hace sentir bien. Es como cuando tú estás en un trabajo y alguien te pide que hagas algo que va en contra de tus valores, en contra de lo que tú crees que es coherente para ti, te sientes mal. Si lo que estás haciendo es coherente, te sientes bien, sientes paz. Pues las creencias que nos traen paz nos hacen, son las creencias que tienen que ver con nosotros, ¿no? Que nos llevan a la coherencia. Las otras están mal. No, las otras son las que necesitábamos tener para luego darnos cuenta de que eran erróneas y decidir cambiar nuestra percepción y aprender, porque estaban ahí, porque cuando éramos pequeños alguien nos dijo que nosotros no podíamos hacer algo, nosotros nos lo creímos, lo almacenamos en nuestro subconsciente, que hasta cierta edad pues es como una grabadora y un día cuando tenemos 30 años nos damos cuenta de que no estamos viviendo la vida que deseamos porque estamos viviendo según unas creencias que no nos hemos cuestionado y hay veces que ni siquiera sabemos que están ahí, pero sabemos que no nos sirven porque nos están molestando para vivir la vida que queremos. Por tanto, si no te hacen sentir paz, son creencias que no hablan de coherencia contigo mismo. Vamos a ir en este caso con la siguiente pregunta. Marimir desde Argentina. ¿Cómo reconocemos las creencias porque están muy escondidas? Sobramos pensando que está todo bien. Por ejemplo, un duelo de un ser querido inesperado. También nos pregunta, quiero aprender a amarme a mí misma. ¿Cómo? Uy, cuántos temas, ¿eh? Mira, me atrevería a decir que el último de los temas es el que arregla todos los anteriores, ¿no? A ver, ¿cómo identificar las creencias? Identificamos creencias a través de las situaciones del día a día, las relaciones con las personas, todo lo que hay a nuestro alrededor es un espejo. Cuando vemos en ese espejo, en esa proyección, que hay algo que nos está haciendo sentir mal, que nos hace daño, que nos hace sufrir, tenemos que ver qué emociones hay detrás de eso, conectar con nosotros. Una vez conectas contigo, reconocer por qué hay esas emociones en esa situación, ¿no? Yo antes ponía un ejemplo de llego a casa, pero claro, es que hay que ser muy honesto. Llego a casa y hoy me siento mal. Me siento mal porque yo tenía unas expectativas respecto al día de hoy en las que pues debía pasar una cosa, debía pasar otra, debía recibir pues un trato distinto de una persona. Analizamos eso, ¿no? ¿Y qué nos hace sentir? ¿Sentimos mal? ¿Nos sentimos tristes? ¿Nos sentimos rabiosos? ¿Sentimos envidia? ¿Qué nos hace sentir, no? Entonces analizamos esa expectativa y esa expectativa tiene que ver con una creencia, ¿no? Que a lo mejor es que creemos que si no somos perfectos no nos amarán,
creemos que tenemos que estar demostrando siempre, que es que hay un montón, cada uno atendiendo a sus heridas. Así podemos identificarlas. Hay que hacer un ejercicio de honestidad máxima con uno mismo, hay que tomarse un tiempo cada día para sentir tus miedos, para localizar tus emociones, para ver qué te están diciendo y cuestionarte si eso que crees respecto a esa situación es porque sí. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Es forzosamente así? ¿No puede ser de otra manera? Porque a lo mejor, plantéatelo. Y luego, algo muy básico, si, y esto es duro, pero si lo estás haciendo de una forma y te sientes mal y no te funciona, hazlo de otra, radicalmente distinta. ¿Significa que tiene que ser radicalmente distinto? No, pero vamos a probar, vamos a atrevernos, vamos a intentar pues hacer otras cosas porque las que estamos haciendo no nos están funcionando. Y perdón, sí, preguntaba cómo amarse a uno mismo, ¿no? A ver, mira, yo os propondría un ejercicio que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con las creencias y tiene que ver con la autoestima, con el amor a uno mismo. Lo que pasa que es un trabajo, pero seguro que es muy interesante. Vamos, yo me lo he planteado y a mí me ha ayudado mucho. Nos levantamos por la mañana, empezamos a vivir nuestro día y a partir de ese momento, todo lo que hagamos tiene que ser en coherencia con lo que somos, con lo que deseamos, con lo que sentimos. Es decir, cada acto que llevemos a cabo, vamos a pararnos un momento y vamos a decidir si lo estamos haciendo desde el amor o desde el miedo. Y aquí se incluye todo, porque hay muchas personas que son muy solidarias, que están haciendo muchas cosas por los demás y eso está genial, está muy bien, pero si no lo haces desde el amor, te estás machacando a ti mismo. Por tanto, cuando el compañero te pide que hagas algo por él, que le pagues el café, que le lleves en coche, plantéate si lo estás haciendo porque realmente lo deseas desde el amor o porque no quieres caerle mal, porque y ahí encontraremos muchas creencias, ¿no? Porque siempre tienes que estar demostrando, porque siempre tienes que estar ayudando, porque eso está encerrando que a lo mejor no te sientes suficientemente valioso o valiosa como para decir que no. ¿Por qué estás diciendo que sí a lo que dices que sí? ¿Por qué no dices que no? Planteémonos cada acto que hacemos, a lo mejor no hace falta cada acto, ¿no? Pero de las decisiones que tomamos a lo largo del día, que tomamos muchísimas, plantéate si lo haces desde el amor o desde el miedo. ¿Y para qué? ¿Cuál es tu para qué? ¿Estás haciéndolo como una reacción? Es decir, cuando otro te dice, te hace un comentario desagradable, tú le contestas desagradablemente pues para fastidiar, porque estás reaccionando, o eres una persona que se permite decidir lo que responde y si responde y no reaccionas, sino que te tomas tu tiempo, decides que no hace falta porque es un conflicto que tiene el otro consigo mismo y a ti no te ofende quien tú no permites que te ofenda. Piensa para qué estás haciendo eso y desde dónde. Si lo haces desde el amor, si lo haces desde el miedo a no ser aceptado, a no parecer, a que la gente no te vea con esa imagen que tú crees que tienes que tener, plantéate por qué lo estás haciendo, ¿no? Y decide, que esa es la parte que a veces no hacemos, decide que aquello que no sea acorde con lo que tú sientes, no lo haces. Permítete decir que no a lo que no, y hay veces que te permitirás decir que sí a otras cosas que te apetecen y que nunca haces, ¿no? Pero esto es un muy buen ejercicio para reconocer creencias y al mismo tiempo tener un trato amable contigo, porque cuando estamos haciendo cosas que no queremos hacer, nos estamos tratando mal a nosotros mismos, nos estamos obligando, nos estamos exigiendo, nos estamos diciendo si no lo haces eres culpable. Y es una forma de empezar a tratarse bien con uno mismo y valorarse y darse cuenta de que lo que tú sientes es importante y que tienes que ser coherente, que no puedes traicionarte, ¿no? O sea, es un ejercicio que hablaría de creencias y también de autoestima. Vamos a intentar responder de manera breve, nos queda un minutito. Nos dice José Arella desde Chile. Posiblemente por mis tendencias mentales tenga muchas creencias del pasado de la niñez erróneas, que me hacen cometer los mismos tropiezos. ¿Cómo borrarlas si no las puedo apenas recordar? Bueno, tú y todos, ¿eh? Exactamente, todos tenemos muchísimas, yo tengo muchísimas.
insisto, emociones. Reconoce, si tú sabes que tienes creencias es porque en tu día a día hay algo que ves que no funciona, que no estás siendo coherente contigo, ¿no? Primero, reconoce tus emociones, siéntate unos minutos contigo, conecta con tu cuerpo, encuentra esas emociones y date cuenta de qué están diciendo de ti. Date cuenta que no tienes por qué sentirlas. Observa tus pensamientos, decide que no eres tus pensamientos y si en ese momento te surge, porque en esos momentos de silencio es cuando surgen pues algunas inspiraciones, ¿no? Y eso que surja en ti, atrévete a hacerlo, ¿no? Atrévete a llevar la contraria a lo que has hecho hasta ahora. No hace falta que sea definitivo, no hace falta que salga bien. Sencillamente con el mero ejercicio de tal vez hacer lo que no has hecho nunca, te lleva a darte cuenta de cosas de las que no te habías dado cuenta, ¿no? Nos queda tiempo para una pequeña preguntita. Nos dice, un momentito, Tina Gres desde Venezuela. ¿Cómo elimino la creencia de ser controlada por otros? Un minuto tenemos, rápidamente. Es que no eres controlada por otros, ya sé que lo parece, pero el que da, yo antes decía, si te ofenden porque tú permites que te ofendan. Tenemos que perdonarnos por todo lo que creemos haber hecho que en el fondo no es nada. No te controlan, eres tú que estás permitiendo que te controlen. Por tanto, si es que es así, si es que es así, por tanto, decide que no. O sea, es que en realidad el control lo tienes tú todo el rato, porque no podemos controlar a otro si el otro no se deja. Por tanto, decide que no eres manipulable, decide que no eres controlable, conecta contigo y cuando propongan algo, perdón, que a ti no te resuene dentro, no te haga sentir bien, di que no, atrévete a decir que no, apuesta por ti. En el fondo esto va de amarse lo suficiente como para decidir hacer ese cambio, percibir las cosas de otra forma, percibirse a uno mismo de otra forma. Pues muchísimas gracias, Merce, por esta información. Ha sido muy seguida, vista en países como México, Chile, Argentina, Brasil, España, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay o Panamá. Ahora te voy a pedir un apoyo para Mindalia, que es pulsar icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo. Haciéndolo, colaboras con nosotros, consigues que todas estas informaciones lleguen a más personas en todo el mundo. Y antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Merce para que se despida de todos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, encantada que nos hayan visto desde tantos lugares. Aprovecho para dar un saludo y un mensaje. Lo decía hace un momento, en el fondo esto va de respetarse a uno mismo y ser coherente. Y la única forma es querer hacerlo, es decidirlo, tomar conciencia de que nos está pasando todo eso y eso solo ya es un paso enorme para empezar. Yo creo que cuando uno decide amarse, y respetarse y borrar el pasado, la vida te pone delante las situaciones que te lo permiten. Algunas son duras, pero podemos con ellas porque tenemos las herramientas dentro. Por tanto, no desistamos y podemos empezar de cero siempre. Siempre hay un momento para empezar más. Hay veces que tenemos que estar contra las cuerdas, pero el resultado de todo esto es acabar reconociéndose y amándose, ¿no? Y bueno, dar las gracias a Mindalia y a ti, John, por esta conferencia. Es un placer, un honor y espero haber sido útil, como para mí son muy útiles todas las conferencias que sigo siempre con vosotros. Pues muchísimas gracias, Merce. Simplemente para finalizar, y como siempre os decimos, recordaros que a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.